Bueno, entonces en la segunda clase del curso, que se llama Crochet en 3D, vamos a aprender a hacer el anillo mágico, que es fundamental para hacer amigurumis, y vamos a aprender a hacer aumentos y disminuciones, que funcionan igual si te estás tejiendo en circular o en derecho. Ya me vas a entender lo que te estoy diciendo. Entonces vamos a trabajar con esta lana nube, que es una lana también hecha en Colombia, la famosísima. Tampoco es peluda, tiene una hebra súper linda, no es gruesa ni delgada, a mí me parece casi que la lana perfecta. Vamos a trabajar con la blanca, que se ve mejor en cámara. Y vamos a empezar con el anillo mágico. Ahorita practicamos el nudo deslizado, que es muy fácil de hacer cuando se va a tejer en plano. Pero ahora vamos a hacer el nudo mágico o anillo mágico. Es fundamental para amigurumis para hacer esferas. La tarea de esta clase es una esfera. Acá tengo un amigurumi que les quiero mostrar para que vean todo lo que se puede hacer en tercera dimensión con crochet. Y todo empieza con un anillo mágico. Por ejemplo, acá se ve perfectamente el anillo mágico, que es cómo inicia el tejido. Este tejido sabemos que empezó acá, las paticas también, y por ejemplo la cabeza sabemos que empezó acá. Acá sí se ve perfectamente cuál sería el anillo mágico, que son las 6 vueltas, pues, o los 6 puntos hechos al principio. Generalmente son 6, la mayoría de las veces, por no decir todas las veces, son 6. Entonces les voy a enseñar a hacer esta esfera para que ustedes aprendan a hacer crochet en volumen y en tercera dimensión, sea que quieran hacer prendas o amigurumis. Esta va a ser una herramienta fundamental para tejer crochet. Acá tenemos otro ejemplo de algo que está hecho como en 3D también, que son los petalitos de la flor. Entonces, después de ver el amigurumi anterior, ustedes podrán pensar que son bolitas, pero no. Es un tejido que se va tejiendo en circular. También acá se ve que este es el anillo mágico, acá se ve perfectamente el anillo mágico. Y de ahí se va tejiendo alrededor y después la vuelta anaranjada lo vuelve cuadrado. Pero esto es una puntada específica que se utiliza para dar este efecto de burbuja y también es en tercera dimensión. También se teje como en circular, también se está tejido en circular, no así, pues no yendo y viniendo, sino en circular, pero no hace pues, o sea, no hace como pues una bolita como este, sino que es derecho, pues plano. Entonces vamos a aprender el anillo mágico. Entonces lo primero que vamos a hacer para el anillo mágico es la hebra suelta sobre el lado izquierdo también, y vamos a enredarla de la misma manera sobre el dedo. Entonces nos queda la X acá. Entonces vamos a pisar la X con el pulgar de la mano y ahí vamos a tener ya como una bolita. Y sobre esta bolita vamos a tejer los puntos, pero vamos a entrar la aguja, traemos el hilo y lo vamos a dejar ahí. Hasta ahora es lo mismo que hacíamos ahorita, pero acá vamos a coger el hilo, lo pegamos a la aguja, soltamos la mano izquierda y ahí ya cogemos el hilo como si fuéramos a coser normal, y con el dedo de la mitad y el dedo pulgar cogemos el tejido y como que aseguramos esto que está pasando acá, lo aseguramos con los dedos, y ahí nos queda una cadeneta y nos queda nuestro anillo mágico. La aseguramos así un poquito y ya nos va a quedar el anillo mágico. Se teje acá. ¿Por qué se llama mágico? Porque yo voy a tejer en plano, pero me va a quedar en redondo y ya van a entender por qué. Entonces esta es la hebra inicial y sobre las 2 hebras vamos a tejer. Entonces vamos a hacer puntos bajos, que ya los aprendimos y los vamos a hacer súper bien. Entonces entro, traigo, cojo y paso 2. Entonces hice mi primer punto bajo sobre este círculo. Lo voy a repetir hasta que tengamos 6 puntos bajos. Generalmente todos los anillos mágicos son de 6. Acá llevo 2, 3 y recuerden que siempre vamos a coger ambas hebras, la hebra del circulito que hicimos y la inicial. Entonces ya llevo 3 y con estos dos me puedo ayudar a coger todo el tejido para que sea más fácil hacer los puntos bajos. 4, 5 y 6. Entonces hasta ahora está como raro porque no es circular, pero se llama anillo mágico porque ustedes cogen esta hebra que está suelta acá y la jalan. Pues voy a apretar acá para poder jalar, pero se jala y miren que los puntos se cierran porque tejimos sobre ambas hebras, ¿sí ven? Se cierran acá. Entonces ahí me queda mi anillo mágico súper espectacular y lo cierro y ya me queda. Entonces, ¿cómo lo voy a cerrar? Cojo el hilo normal, la hebra suelta la vamos a olvidar y voy a entrar, pues voy a dirigirme al primer punto y voy a encontrar la V de encima. Generalmente es muy apretada, pero siempre se puede ver. Por ejemplo, esta es la V del segundo punto. Entonces, a la del primer punto vamos a entrar. Entonces, entro la primera hebrita que acá se ve y la segunda está por acá, no la dejo pasar.
me ayudo mucho con las uñas para que pase bien. Y cuando tenga pasado por las 2 hebras, hago un nudo deslizado. Este es un nuevo nudo o punto que vamos a aprender. Entonces, en vez de salir derecho, voy a coger el hilo, paso por ese, y en vez de hacer esto, vuelvo y paso. Entonces ahí me queda ya cerrado, aprieto bien, y ahí me queda mi nudo mágico o anillo mágico de 6 puntos. Puedo voltear el tejido y apretar la hebra suelta para que quede bien pulidito, y ahí ya me queda el anillo mágico, que es este mismo que vemos acá en el cuadrito del girasol. Vamos a volver a hacer el anillo mágico con otra lana para volver a explicarlo súper bien y que quede súper hiper claro, porque también va a ser fundamental para los proyectos que vamos a hacer al final y para todo lo que ustedes quieran tejer. Entonces, la hebra al final sobre el lado izquierdo la ruedo sobre mi dedo índice y me quedo con la X. Voy a pisar la X con el dedo gordo, entro la aguja en la parte de arriba, traigo el hilo y ahí va a hacer como una pequeña pausa. Tengo el hilo con mi dedo índice sobre la aguja, suelto la mano izquierda, cojo el hilo abajo y lo enredo sobre mi índice para que me alimente el tejido. Con el pulgar y el dedo de la mitad cojo este circulito acá y hago una cadeneta para sellar el inicio de mi nudo mágico. Y así vamos a empezar a tejer 6 puntos bajos sobre estas 2 hebras y luego jalamos. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acá en esta hebra se pueden apreciar más las V's, que son los puntos. ¿Cómo sé que tengo 6 puntos? Porque acá la V me dice que este es un punto completo. Entonces tengo 6 V's. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. Acá hay 6 puntos de crochet, puntos bajos. Entonces cuando yo entre la segunda vuelta va a ser por este hueco acá por donde está pasando esta mini agujita. Entonces retomamos. Volvemos a poner acá y ahora vamos a hacer la magia del nudo mágico, que es jalar la hebra con la que inició para que los puntos se vuelvan una bolita. Cuando los puntos se dan una bolita, entro en la primera V. Para eso también pueden usar un marcador si para ustedes es más útil. Cuando hagan el primer punto le pueden poner un marcador, pero acá entro a las 2, acá está la V y cojo el hilo y paso por la primera, pues paso por esa, por donde acabo de entrar, y por la segunda haciendo un nudo deslizado y vuelvo a apretar. Miren la diferencia, o sea, sin apretar. Acá se ve como el huequito, entonces lo que vamos a hacer es apretar esta hebra así para que ya no se vea y quede como perfectico este circulito de anillo mágico. Entonces esos son los 2 anillitos mágicos que acabamos de hacer. Practiquen bastante los anillos mágicos para pasar a la segunda parte de la clase práctica. Entonces, después de que ustedes súper hiper practicaron su anillo mágico y ya lo tienen así perfectísimo, vamos a hacer los aumentos y las disminuciones. ¿Qué es lo que pasa? Si yo hago un punto en cada punto que tengo acá, me va a quedar un tubo, porque el tejido no se va a abrir hacia afuera, porque solo hay un punto en cada uno, entonces va a subir, va a ser un tubito, que es la manera en la que se hacen los piecitos de los amigurumis. Entonces uno aumenta hasta cierto punto y acá sigo haciendo los mismos puntos para que me quede un tubito. Pero vamos a intentar hacer una esfera, o para poder enseñarles los aumentos pues tenemos que hacer aumentos. Entonces lo que vamos a hacer es 2 puntos en cada punto bajo de la primera vuelta. Es súper fácil, demasiado fácil. Entonces tenemos nuestro anillo mágico. Este primer punto donde estamos es el primer punto. Entonces hago una cadeneta para subir y que no me quede como muy montado todo. Y ya luego lo que voy a hacer es hacer 2 puntos bajos en este huequito que ustedes están viendo ahí. O sea, ese es el primer punto. Entonces entro, traigo y paso por los 2. Y no voy a seguir, sino que en ese mismo hago otro. Y así me van a quedar 12 puntos en total, porque son 2 en cada punto. Entonces voy a pasar al siguiente punto. Entro, traigo y paso 2. Y en ese mismo punto hago otro punto bajo. Y así me van a quedar 2 puntos bajos en cada punto de la primera vuelta del anillo mágico. 1 y 2. Y así vamos a
crecer nuestro anillo mágico como hacia los lados y no hacia arriba, porque todavía no tenemos la necesidad de crecerlo hacia arriba, porque estamos haciendo esta práctica. Entonces, si estuviéramos haciendo un amigurumi, dependiendo de lo que estemos haciendo, ya empezaríamos a no hacer aumentos para que nos quede el tubito o la figura que queramos. Pero acá estamos haciendo una florecita normal o lo que sea. Bueno, ya tengo mis 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hice 2 puntos bajos en los de la primera vuelta. Entonces acá voy a cerrar. Se cierra con el nudo deslizado. Se los voy a volver a mostrar para que quede súper claro. Entonces voy a entrar en el primer punto de esta vuelta que voy a cerrar. Entonces cojo ambas hebritas de ese punto, ¿cierto? Súper bien, acá se ve que están las dos. Y la aguja voy a coger el hilo, ¿cierto? Y cuando el hilo lo coja, lo paso por ese primer punto y lo vuelvo y lo paso por el hilo que tengo en la aguja. Y así me va a quedar el circulito perfecto de mi anillo mágico. Entonces se ve súper lindo y es la manera en la que se hacen los cuadritos de la abuela. Inicialmente, pues generalmente se pueden empezar con círculo, con cuadrado, como sea, pero así estaría bien. Entonces si nosotros seguimos haciendo, dependiendo de la combinación de aguja y lana, si seguimos haciendo aumentos en cada punto, de pronto nos queda como floreado, como el efecto de una pava. O si no hacemos suficientes aumentos, nos va a quedar tubo. Ya depende de lo que queramos hacer o del patrón que estemos siguiendo, lo que vamos a hacer. Entonces así se aumenta. Los aumentos se hacen 2 puntos en el mismo punto de la vuelta anterior. Así se hacen para tejido plano, para tejido circular o el punto que sea que estén haciendo, simplemente lo repiten y ahí les queda el aumento. Listo, entonces en nuestra parte práctica de la clase aprendimos a hacer esta florecita, el anillo mágico con los aumentos. Ahora vamos a aprender a hacer las disminuciones, pero como los aumentos los aprendimos en circular, vamos a hacer las disminuciones en plano. Ya les voy a enseñar a hacer. Lo que necesitamos de base es 5 cadenetas y varias vueltas de punto bajo, ya lo vamos a hacer. Pero lo que les quería mostrar es que ya aprendimos a hacer anillo mágico, el nudo deslizado, punto bajo, el punto deslizado que es con el que se cierra, y ahora vamos a aprender a hacer las disminuciones para que en la tarea de esta clase hagamos una esfera y tengan su primer acercamiento a un patrón de crochet. Ya les voy a mostrar. Entonces acá para aprender las disminuciones vamos a partir de este cuadrito base súper básico que podrían ser fácilmente las tiras de una camisa o la tirita de un bolso o cualquier cosa así. Entonces son 5 puntos acá de cadeneta inicial y hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5 vueltas. Es de 5 por 5, es una cosita súper básica porque les quiero mostrar cómo se hacen las disminuciones. Entonces acá terminé esta vuelta, voy a hacer la que sigue y ya sabemos cómo. Hago una cadeneta al aire y volteo el tejido. Entonces voy a hacer el primer punto normal para que ustedes lo vean, un punto bajo como el que ya aprendimos, y acá vamos a hacer una disminución. ¿Cómo se hace? Voy a entrar al punto como si fuera a hacer el punto bajo y acá no lo voy a terminar, sino que voy a entrar al siguiente punto y como que hago otro punto bajo. Yo sé que voy a quedar con 3, pero no importa, voy a llegar y hacer esto. Paso por los 3 y ahí me queda como un punto bajo en 2 puntos de la vuelta anterior. Entonces yo ya no voy a tener 5 puntos, sino que voy a tener 4 y acá se los voy a mostrar. Este es el último, que hubiera sido el quinto si no hubiera hecho una disminución, y acá tengo una V, 2 V, 3 V y 4 V. Entonces acá hice una disminución que, como ustedes lo ven acá, no se nota mucho, pero cuando avancemos esta parte se va a volver más delgada que esta, o sea, esta parte se va a volver más angostica y nos va a quedar el error. Entonces voy a terminarlo. Entonces hago una cadeneta, volteo, hago un punto bajo y voy a hacer una disminución. Entro en el punto que sigue, traigo el hilo y voy a volver a entrar en el punto que sigue y traigo el hilo. Y cuando tenga 3 paso por los 3. Esta es la disminución del punto bajo. Generalmente todos los puntos tienen una disminución diferente, pero eso lo enseñan o en el patrón o en el tutorial que ustedes estén siguiendo. Lo importante es que entiendan que se hace el punto que ustedes estén haciendo, el que sea, en 2 puntos de la vuelta anterior. Entonces acá ya voy a quedar con 3, ya quedé con 3 puntos y voy a hacer otro punto bajo en el primero y voy a hacer otro aumento. Entonces entro, traigo, y en el que sigue entro y traigo, y ahí ya voy a quedar solo con... ¡Ay! Bueno, para que vean que a todos nos pasan los errores.
Bueno, y cuando tenga ya esto, van a ver que voy a quedar con 2 puntos solamente cuando inicie con 5. Esto también puede ser un error. Es muy común que cuando están empezando hagan las disminuciones, pues no hagan todos los puntos y les quedan con disminuciones. La disminución también se puede hacer así. Simplemente no tejo el último punto, pero el punto me va a quedar acá salidito, entonces no es tan pulido. Es mejor hacerlo así. Entonces acá me quedan los 2 puntos en donde antes había 3. Y así se hacen las disminuciones. En esta parte, que es la última parte de la clase 2, les quería mostrar este proyectico que se puede hacer con aumentos y disminuciones. Entonces acá están los aumentos y acá están las disminuciones. De esta manera se pueden hacer, por ejemplo, las letras que son rellenas de algodón siliconado. Entonces se hacen las 2 partes y luego se puede hacer la letrica. Entonces, este simplemente no es que sea un proyecto, sino una manera en la que yo les quería mostrar cómo es de versátil el crochet y cómo se pueden hacer aumentos y disminuciones para lograr las figuras que uno quiera.